Este vídeo iba a ser inicialmente un tanto diferente, iba a comentar algunas cosas generales acerca del escepticismo, pero tuve un problema. Vamos, que no tienes ni idea. Anda, cállate un momento. Vamos a ver, hablar del escepticismo de golpe implicaría dar por sentado un concepto bastante importante para nosotros. Este es el concepto del conocimiento. ¿Cómo? Lo que quiero decir es que en vez de hablar del escepticismo en este vídeo, lo que vamos a hacer es comentar la definición general de conocimiento. Eso sí, si queréis que hable del escepticismo, dejadlo aquí en comentarios. Es un tema que es muy interesante. Mira, no nos times, en todos tus vídeos has dicho que no podemos encontrar definiciones satisfactorias en filosofía o definiciones estables, pero ahora vas a hablar de una, ¿verdad? Pues sí, tienes razón. Es cierto que en filosofía encontramos el problema de que los conceptos son muy difíciles de definir. Encontramos algunas nociones sobre las que existe una bibliografía infinita, como lo son el concepto de justicia, de bien o de verdad. Y no, a día de hoy no existe ningún consenso claro respecto a estos conceptos. Pero por ejemplo, en el vídeo sobre la belleza ya hablamos de que hay veces que existen tendencias mayoritarias que generan definiciones bastante estables. Otro de los ejemplos más importantes para hablar de definiciones estables en filosofía es el concepto de conocimiento. No obstante, la noción de conocimiento es bastante más interesante de lo que puede parecer a primera vista. Su definición nos permite entrever algunos de los problemas más importantes de la historia de la epistemología. Espera, ¿qué es eso? Tranquilo, no te preocupes, ahora explicamos esto, aunque ya comentamos algo de esto en este vídeo. Antes de nada, tómate un descanso, hazte un buen café y prepárate para hablar del conocimiento y los grandes problemas de la gnoseología. Yo voy a por el mío. Antes de nada, muchísimas gracias por seguir aquí y por ver los vídeos. Si te gusta mi contenido y lo que estamos comentando en el vídeo, no dudes en darle like porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Además, si te apetece, no dudes en comentar y en suscribirte al canal. Y ahora sí, vamos a por el contenido del vídeo, que hoy tenemos mucho trabajo. Para entender este vídeo, lo primero que tenemos que hablar es de la teoría del conocimiento. Esta es una disciplina filosófica que también llamamos epistemología o gnoseología. Así que por ahora, digamos que estas tres nociones hacen referencia a esta misma disciplina. Esta área de la filosofía pone su foco en el conocimiento del individuo, hablando de todos los problemas que éste suscita. Y todo esto está muy relacionado con la definición del concepto de conocimiento. Vale, pero ¿cómo pasamos de la definición de conocimiento a la epistemología? Poco a poco. Antes tenemos que entender algunas cositas. La definición de conocimiento, que más o menos ha sido satisfactoria en toda la historia de la filosofía, la encontramos planteada en una obra clásica, el diálogo platónico titulado Teéteto. ¿Otra vez con Platón? Al César lo que es del César. No podemos negar que muchas definiciones básicas de filosofía han sido primeramente planteadas por Platón, sean aceptadas o no. Bueno, yo sigo pensando que lo tuyo con Platón no es normal. En fin, en este diálogo encontramos una definición que, aunque es puesta en duda por el propio autor, sí es muy interesante. Esta dice que el saber es una opinión verdadera acompañada de una explicación. Y esta definición, en esencia, se ha mantenido en casi toda la historia de la filosofía. Aunque también es verdad que la solemos formular de una forma un poco diferente. ¿De qué forma? Ante esto, toma papel y boli porque esta formulación es bastante importante para nosotros. Esta dice lo siguiente: el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Vale, entonces, para que algo sea conocimiento han de pasar tres cosas, ¿no? Primero, tiene que suceder que ese algo, llamémoslo X, sea una creencia. En segundo lugar, esa creencia tiene que tener una característica concreta, que sea verdadera. Pero además, la verdad de esa creencia tiene que estar justificada. ¿Lo he pillado bien? Exactamente, estas tres condiciones son fundamentales para hablar del conocimiento y también para hablar acerca de la epistemología y de muchos de los problemas que ella se encarga. Vale, pero otra pregunta, ¿a nadie se le ha ocurrido criticar esto? Aquí hay una cuestión bastante interesante, y es que sí que existe un problema que envuelve la definición de conocimiento que acabamos de comentar. Este problema tiene un título propio, es el problema de Gettier. Comúnmente solemos decir que este problema fue iniciado por Edmund Gettier. Este plantea que la definición de conocimiento que solemos utilizar está incompleta. Sobre este tema está recomendadísimo el artículo de Gettier, ¿es conocimiento la creencia verdadera justificada? Lo que nos dice en pocas palabras este artículo es que existen ejemplos que cumplen con las tres condiciones de conocimiento, pero estos ejemplos no los podríamos considerar a posteriori conocimiento. Es decir, la definición de conocimiento está incompleta o es insuficiente. Otro tema que también es bastante interesante para hacer uno o varios vídeos. De aquí salen muchísimos aspectos súper interesantes y muchas discusiones contemporáneas que son muy chulas. Pero vamos, volviendo a la definición de conocimiento. Hemos dicho que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. De esta forma lo que estamos diciendo es que para que algo sea conocimiento ha de cumplir con tres condiciones que hemos comentado anteriormente. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí está claro. Ahora vamos a dedicar la segunda parte del vídeo a comentar los tres componentes fundamentales de esta definición. Estos tres componentes son conceptos
conceptos que a su vez son muy importantes dentro de la epistemología. Entonces, si el conocimiento es una creencia verdadera justificada, vamos a hablar con ello del concepto de creencia, el concepto de verdad y el concepto de justificación. Sin más dilación, presentemos al concepto de creencia. Vale, las creencias generalmente se han entendido de dos maneras diferentes: las creencias como fe y las creencias como principio de nuestro conocimiento. Aunque estas dos nociones parezcan bastante fáciles de separar a primera vista, esto no siempre ha sido así. Esto es totalmente cierto, pero es un tema que se va un poco del vídeo. La definición de creencia que nos interesa es aquella concepción que dice que la creencia es la base del conocimiento. Así, este es nuestro punto de partida. También aviso que el concepto de creencia en muchos textos se suele sustituir por el concepto de opinión o por el concepto de juicio. No siempre es lo mismo, pero es verdad que muchas veces puede ser equivalente. Con ello, una característica fundamental de las creencias es que son falibles. Al final son contenidos mentales que o bien pueden ser ciertos o bien pueden ser falsos, pero todos ellos son creencias. Vale, con ello podríamos decir que las creencias son un contenido psíquico, es decir, es contenido de nuestra mente. Estas tienen la característica de ser falibles. Con ello, las creencias pueden no ser ciertas. Pongamos un ejemplo. Yo puedo tener la creencia de la existencia de las hadas o decir que los mamuts no se han extinguido. Podemos decir que estas creencias las consideramos falsas y con ello de estas creencias no se puede extraer conocimiento. A ver, sé que esta definición puede quedar un poco coja, pero lo importante es que entendamos que son contenidos básicos mentales y que es a partir de estos contenidos básicos que generamos nuestro conocimiento. Es por ello que el concepto de creencia, opinión o juicio aparece en numerosas teorías filosóficas, pues lo consideramos la base del conocimiento. Pero también es verdad que hemos de entender que hay creencias que no necesariamente son conocimiento. Una creencia falsa no puede ser conocimiento. Con ello, para hablar del conjunto de creencias que sí pueden ser conocimiento, hemos de introducir el segundo concepto de la definición, el concepto de verdad. Solo las creencias verdaderas pueden ser conocimiento. Aquí puedes estar tranquilo. En la introducción de este vídeo ya hemos hablado sin querer de esto. El concepto de verdad es uno de los conceptos más complicados de definir en la historia de la filosofía. Podemos encontrar centenares, si no miles de libros que han hablado acerca de diferentes nociones del concepto de verdad o han hecho alusión a diferentes definiciones del concepto de verdad. Y te lo puedo asegurar, no existe ni un mínimo consenso entre ellas. Vamos, en este vídeo no vamos a poder hablar ni tratar de definir qué es la verdad de una forma propiamente dicha, porque no se ha conseguido a día de hoy. No al menos de una forma objetiva. Esto tampoco significa que no vayamos a comentar nada. Podemos relacionar la verdad con las creencias y las proposiciones o con las realidades. Por un lado, cuando hablamos del concepto de verdad en el contexto de las creencias y las proposiciones, la contraponemos con el concepto de falsedad. Pero por otro lado, cuando hablamos de realidades verdaderas, estamos contraponiendo este concepto con nociones como ilusión o apariencia. Por lo tanto, para nosotros no es lo mismo la verdad en el ámbito de la realidad que en el ámbito del conocimiento. Totalmente, respecto a la verdad en el ámbito de la realidad hablamos en este vídeo, aunque sea de una forma indirecta. En este hicimos una división entre la esencia y la apariencia, que está muy relacionada con lo que estamos hablando aquí. Si te parece un tema interesante, ve a echarle un ojo. Por otro lado, en este vídeo nos interesa la verdad contrapuesta a la falsedad y que está dentro del ámbito del conocimiento. Y respecto a este tema se han dicho numerosas cosas a lo largo de la historia de la filosofía, pero sí que es verdad que encontramos algunas definiciones generales que se han repetido bastante en la historia de la filosofía. Con ello encontramos algunos ejemplos de definiciones de verdad, como la verdad como correspondencia, la verdad coherentista, la verdad como consenso o la verdad que encontramos en la teoría pragmática. Incluso hay autores que han tratado de formalizar el concepto de verdad de forma lógica. Algunos ejemplos son Alfred Tarski o Saul Kripke. Muchas de las definiciones de la historia de la filosofía se relacionan con una u otra definición que acabamos de comentar. Si queréis que hablemos de las diferentes definiciones de verdad, aunque sea de forma sucinta, dejadlo aquí abajo. Pero es verdad que el concepto de verdad no solo nos interesa por su definición. La noción de verdad es fundamental para la epistemología. De ella surgen numerosas teorías o tendencias que son muy importantes. Vale, aquí me estoy perdiendo. Imagínate que no podemos llegar a la verdad, o que la verdad no existe. Si decimos esto, estaríamos manteniendo una tesis escéptica. Por otro lado, si defiendo la tesis de que la verdad es objetiva y alcanzable, estaríamos ante una propuesta dogmática. Ah, vale, ya sé por dónde vas. En torno al concepto de verdad encontramos numerosas discusiones, como el dogmatismo o el escepticismo que acabamos de comentar, pero también encontramos otras muy interesantes como son el subjetivismo, el relativismo, el criticismo o el perspectivismo. Estas son algunas de las muchas corrientes que problematizan el concepto de verdad. Pero no solo esto, estas corrientes son fundamentales no solo para la epistemología, sino también para toda la filosofía. Es así como se plantean diferentes preguntas que son muy interesantes, como si existe la verdad, si la verdad puede ser alcanzada por todos, o si la verdad es objetiva o depende del sujeto que la encuentre. Todas estas preguntas, como podrás imaginar, han sido muy señaladas en muchos textos. Vale, pero has dicho que son tres condiciones para hablar de que algo sea conocimiento. Hemos hablado de que algo, para que sea conocimiento, ha de ser
una creencia y además que esa creencia ha de ser verdadera. Pero ¿no nos falta una última condición? Exacto, esta creencia verdadera ha de ser necesariamente justificada. Es cierto que puede darse el caso de que tengamos una creencia que consideremos verdadera, pero luego nos demos cuenta de que esta realmente es falsa. Señalemos por ejemplo los vídeos de objeto o pastel, en los que pensamos que algo es un objeto y luego descubrimos que es un pastel. Puedes tener la creencia verdadera de que algo sea un objeto, pero luego al cortarlo puedes descubrir que no lo era, y es un pastel. Por lo tanto, dependemos de la justificación para poder decir que una creencia verdadera pueda ser conocimiento. En este caso, la justificación la encontramos en la acción de cortar. Por lo tanto, esta justificación es el fundamento de que una creencia sea verdadera. Es por lo que decimos que la creencia es verdadera. Exacto, y ha habido numerosas teorías de la justificación. Vuelvo a señalar este vídeo en el que vimos dos de ellas, el racionalismo y el empirismo. O bien se dice que podemos utilizar únicamente la razón para justificar nuestro conocimiento, o bien se dice que los sentidos también entran en este proceso de justificación. Así, en las teorías de la justificación se plantea si podemos justificar nuestro conocimiento y, en el caso de poder, cuál es el método para hacerlo. Este aviso es un tema bastante complicado, pero es fundamental en la epistemología contemporánea. ¿Hasta ahora ha quedado todo claro? En conclusión, lo que hemos planteado hasta aquí es que la definición general que hemos encontrado del conocimiento es que es una creencia verdadera justificada. Esta definición ha sido más o menos plausible y aceptada a lo largo de la historia de la filosofía. Pero un aspecto súper interesante de esta definición es que contiene tres conceptos que son muy importantes para la teoría del conocimiento. Estos son los conceptos de creencia, verdad y justificación que hemos comentado anteriormente. No vamos a entrar ahora en ellos, pero lo que hemos de comentar es que en torno a estos conceptos han surgido numerosas cuestiones muy importantes dentro de la epistemología. Y ahora sí, tengo unas preguntas. ¿Ha habido otras definiciones de conocimiento? ¿Cuál ha sido la relación entre la creencia entendida como fe y conocimiento? ¿Cuáles han sido las teorías de la verdad más importantes? ¿Cómo se estructuran las diferentes teorías de la justificación? Y además... Para el carro, con esto creo que es suficiente. Como siempre, dejaremos estas cuestiones para otro café. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. No dudéis comentarlo ante cualquier duda. Si queréis dejarme vuestra opinión o decirme cualquier cosa, os leo. Y si ya queréis seguirme la pista, no tengáis ningún problema en suscribiros. Con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Acompañada de una explicación. Vale, vocalizo un poco más. Madre mía. Ya estamos cansados, chicos. Madre mía. No, es que esto me parece súper falso. Bien. ¿Cómo me está costando este vídeo, tío?